1 de octubre de 2013, San Francisco. Ross Ulbricht, alias TPR, acaba de llegar a la biblioteca Glen Park Branch. Luce algo nervioso y paranoico. Lanza miradas rápidas a su alrededor para comprobar si alguien lo observa. Todo parece estar en calma, pero está rodeado por una docena de agentes del FBI. En su laptop lleva las riendas de Silk Road, el primer y más grande mercado negro de la Dark Web. El FBI está listo para atraparlo, pero deben asegurarse de que la laptop esté desbloqueada, ya que el contenido podría estar encriptado. Entonces ejecutan su plan. Una pareja de agentes finge una discusión cerca de él. Ross se distrae por un momento y otra agente le arrebata su laptop. De inmediato, Ross es arrestado. Su sueño libertario se ha convertido en una pesadilla. Acusado de conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero, es condenado a 2 cadenas perpetuas. Pero esta historia no termina aquí. Dentro de este caso hay muchas evidencias de corrupción, traición y miles de Bitcoin desaparecidos hasta el día de hoy. En este documental exploraremos la verdadera historia de Silk Road, el primer mercado negro de la Dark Web. Ross William Ulbricht nació en Austin, Texas en 1984. Desde muy pequeño destacó por su inteligencia y curiosidad. Era el típico estudiante modelo, sobresaliente en ciencias, un ávido lector y un explorador de ideas poco convencionales para la persona promedio. Durante su adolescencia, su pasión por entender el mundo lo llevó por interesarse por la física. Obtuvo una beca completa para estudiar esta carrera en la Universidad de Texas, la cual finalizó en 2006. Más tarde se mudó a Pensilvania para realizar una maestría en ciencia de materiales y nanotecnología. Allí se especializó en cristalografía. Y aunque este campo tiene aplicaciones interesantes como la creación de medicamentos y semiconductores, esto no era suficiente para Ross. Con el tiempo perdió el interés en estos temas académicos y casi sin esperarlo encontró algo que resonaba profundamente con su manera de ver el mundo: la teoría económica libertaria. Inspirado por autores como Ludwig von Mises y otros exponentes de la escuela austríaca de economía, Ross se adentró en una filosofía que defendía la libertad individual como el núcleo del progreso social y económico. Las ideas de Mises, basadas en el libre mercado, la propiedad privada y la mínima intervención estatal, conectaron directamente con su descontento hacia la autoridad gubernamental. Convencido de que las personas debían ser libres para tomar decisiones sin interferencias externas, incluidas aquellas consideradas ilegales por el Estado, como el consumo de drogas y otras sustancias. Todo esto siempre y cuando no causaran daños directos a otros. Posteriormente, en 2009, tras completar su maestría, regresó a casa de sus padres en Austin, Texas. Allí intentó varios emprendimientos, pero todos terminaron en fracaso. Primero fue el day trading, donde perdió gran parte de sus ahorros debido a su inexperiencia y a la presión emocional de la volatilidad del mercado. Luego intentó desarrollar un videojuego educativo basado en sus ideas libertarias, pero no logró avanzar más allá del concepto, ya que carecía del conocimiento técnico para programarlo. Pero estos fracasos no llegaron solos. Su relación con Julia Bay, su novia en ese momento, también terminó. Vamos, que su novia no compartía su faceta de emprendedor y ya estaba cansada de verlo fracasar. En medio de esta crisis personal y profesional, su amigo y vecino Donnie Palmertree le propuso asociarse con él para crear Good Wagon Books, un emprendimiento dedicado a la recolección y venta en línea de libros usados. Ross se encargó de desarrollar el sitio web del negocio y gestionar el inventario, y aunque no era programador, aprendió lo necesario para construir un sistema básico de comercio electrónico. Con este emprendimiento no le fue tan mal, llegó a tener cierto éxito y a facturar ingresos por casi $6,000 mensuales. Sin embargo, cuando su amigo Palmertree se mudó a Dallas por una oferta de empleo que tuvo, Ross asumió toda la responsabilidad del negocio. Esto hizo que pronto perdiera el interés, ya que estaba buscando un proyecto más ambicioso y emocionante. Lo que Ross no imaginaba era que este emprendimiento aburrido sería una experiencia clave para él y el desarrollo de Silk Road. En 2010, mientras participaba en foros de economía libertaria, Ross descubrió Bitcoin, una criptomoneda descentralizada creada en 2009. Bitcoin permitía realizar transacciones sin intermediarios de manera anónima, sin supervisión de ninguna entidad financiera. Algo que resonaba mucho con sus ideales. Creo que para estos momentos ya todo el mundo sabe lo que es y permite Bitcoin, supongo, ¿no? En estos foros se debatía sobre el potencial de Bitcoin para transformar la economía global. Fue ahí donde encontró información sobre la red Tor o The Onion Router,
una tecnología originalmente desarrollada para proteger las comunicaciones en la Marina de los Estados Unidos. Tor funciona enrutando el tráfico de Internet a través de una red global de nodos, conocidos como relays, que ocultan la ubicación y la actividad del usuario mediante un sistema de encriptación en capas. De ahí su nombre, el enrutador cebolla. Cada capa de encriptación es desencriptada por un relay sucesivo, revelando únicamente el destino inmediato, pero no el origen o el destino final del tráfico, garantizando así el anonimato. Esta red es utilizada para acceder tanto a sitios web convencionales como a dominios específicos con la extensión .onion, que no son accesibles mediante navegadores comunes. Este mecanismo hace posible la navegación anónima en lo que se conoce como la Dark Web, pero no debemos confundir a la Dark Web con la Deep Web. Esta última incluye todo el contenido que no está indexado en Internet, mientras que la Dark Web es solo una pequeña fracción de ese contenido no indexado, conocida por albergar los sitios más oscuros de la red como mercados ilegales y servicios clandestinos. Ross entendió que al combinar Bitcoin y Tor, podría crear un mercado completamente anónimo donde las personas realizaran transacciones sin interferencias gubernamentales ni bancarias. Estaba a punto de embarcarse en un proyecto que cambiaría su vida para siempre, llevándolo a cruzar la fina línea entre la innovación y lo ilícito. Pero antes de crear Silk Road, Ross tuvo que empezar como todos los que hemos estudiado programación, la única manera efectiva que existe, viendo los clásicos videos de YouTube sobre cómo crear un sitio web, y también videos sobre cómo acceder a la red Tor, porque ya sabes, esas cosas no las enseñan en la universidad. Pero seamos honestos, es posible que con solo unos meses de estudios en programación, Ross haya logrado crear un mercado tan complejo como Silk Road. La respuesta es no. Aquí es donde entra en escena Richard Bates, un amigo que Ross hizo en la Universidad de Texas mientras él estudiaba física. Bates era un ingeniero de software que había trabajado en eBay y le ofreció orientación técnica en las primeras etapas de desarrollo de Silk Road, aunque más tarde se distanció del proyecto al darse cuenta de las implicaciones legales que estaba tomando esta plataforma. Sin embargo, según las investigaciones oficiales, Bates continuó como cliente frecuente y asesor de la plataforma. Desde este primer prototipo, era evidente la influencia de Richard Bates. La estructura de Silk Road mostraba cierta similitud con eBay. Sin embargo, Silk Road estaba plagado de problemas técnicos y vulnerabilidades. Construido en PHP y utilizando CodeIgniter, un framework muy básico de PHP, junto con una base de datos de MySQL, sin configuraciones avanzadas como la Transaction Isolation, su diseño técnico reflejaba la falta de experiencia profesional de Ross como desarrollador. Fue en esta etapa cuando apareció en escena Roger Thomas Clark, alias Variety Jones, quien señaló fallos significativos en la seguridad del sitio. Variety Jones proporcionó asesoramiento estratégico y técnico, ayudando a Ross a mejorar la infraestructura y a abordar las vulnerabilidades más evidentes que ponían en riesgo el anonimato y la funcionalidad del mercado. Para dar inicio al proyecto, Ross llamó a su marketplace Underground Brokers, pero no duró mucho tiempo hasta que lo cambió a Silk Road, inspirado en las antiguas rutas comerciales que conectaban Asia con Europa. Ross se convirtió en el primer vendedor de su sitio y cultivó sus propios hongos alucinógenos como prueba piloto, y también para financiar su plataforma. Pronto, otros vendedores comenzaron a unirse, ofreciendo una variedad de productos incluyendo marihuana, LSD y medicamentos controlados. Para Ross, Silk Road no era un simple mercado negro, lo consideraba un experimento social. En su diario personal escribió: "La idea era crear un sitio web donde las personas pudieran comprar cualquier cosa de forma anónima, sin ningún rastro que pudiera llevar de vuelta a ellos". Inicialmente, Ross utilizó el seudónimo de Altoid en foros en línea para promocionar a Silk Road de manera discreta, al menos según su percepción. Este primer alias, como veremos más adelante, se convertiría en uno de los mayores errores que cometió. Bajo el nombre de Altoid, Ross actuaba como el típico spammer, asegurando que su mercado era el mejor de todos y que ofrecía un servicio sin contratiempos. Con el tiempo, para reforzar el anonimato y garantizar la continuidad de Silk Road, Ross adoptó el seudónimo de Dread Pirate Robert. Incluso dicen que fue el propio Variety Jones que le sugirió utilizar ese seudónimo.
inspirado en el personaje de la película La Princesa Prometida. Este alias no solo le daba un aire de misterio, sino que también le permitía transferir la administración del mercado a otra persona, haciendo que rastrear al verdadero operador fuera mucho más complicado. A medida que más usuarios se unían a la plataforma, Ross estableció reglas claras para mantener cierto código ético dentro de Silk Road. Estaba prohibido el contenido infantil, la violencia y el tráfico de órganos. Estas normas se basaban en los principios libertarios que él creía, particularmente en el pacto voluntario y el principio de no agresión, y así Silk Road comenzó a crecer a una escala que Ross jamás habría imaginado. Lo que había comenzado como un experimento libertario se estaba transformando en un verdadero mercado negro. Gracias al anonimato garantizado por la red Tor y Bitcoin, Silk Road creció rápidamente. La plataforma no solo era un simple mercado de compra y venta de estupefacientes, sino también tenía un trasfondo más intelectual, pues albergaba foros donde los usuarios debatían sobre temas políticos y filosóficos, fomentando así una comunidad activa. Uno de los factores claves para el éxito de Silk Road fue lo práctico y sencillo que resultaban los envíos, pues la mayoría de mercancías ilegales como drogas y otros artículos prohibidos se enviaban a través del servicio postal de los Estados Unidos, y dado que las cantidades solían ser pequeñas, eran fáciles de camuflar dentro de paquetes como CDs o libros. Además, los inspectores postales, conscientes de que estas transacciones a menudo implicaban cantidades menores, optaban en muchos casos por no investigar o confiscar los paquetes para evitar el papeleo y los engorrosos procedimientos legales. Este relajo operativo facilitó la circulación de productos ilegales, lo que redujo significativamente los riesgos tanto para los vendedores y compradores de Silk Road. Julia Bay, la novia de Ross, ahora que ya le iban bien las cosas a Ross, regresó con él. También jugó un papel inesperado en la popularidad de Silk Road. Julia proporcionó el contacto de un periodista de la revista Hawker, Adrian Chen. Ross era consciente de que la competencia estaba creciendo, pues había aparecido un mercado nuevo llamado Atlantis, el cual utilizaba campañas de marketing agresivas. Este contacto dio lugar a un artículo periodístico que aumentó significativamente la visibilidad de la plataforma. Con ello, la exposición mediática se disparó. Pronto, más artículos y reportajes en televisión comenzaron a hablar de Silk Road y la Dark Web. Esta tensión llevó a que, en junio de 2011, el senador estadounidense Charles Schumer denunciara públicamente a Silk Road, calificándolo como una amenaza para la sociedad. Sus declaraciones atrajeron la atención de agencias gubernamentales como el FBI, la DEA y hasta el propio IRS, porque, por supuesto, cualquier cosa que implique descentralización y evitar el pago de impuestos, siempre va a estar el IRS presente. De esta manera, bajo la presión política, se iniciaron las investigaciones oficiales en contra de esta plataforma. En este punto, Silk Road ya no era solo una curiosidad de la Dark Web, se había convertido en un fenómeno global. Pero este tipo de atención tiene un precio, y el peso político que se estaba sumando haría que las autoridades trabajaran con mucha más presión, y es aquí donde las cosas comienzan a complicarse. Por otro lado, para Ross y Silk Road, las cosas no podían ir mejor. La exposición mediática y las constantes mejoras implementadas, como un sistema de calificaciones similares a los de eBay y Amazon, permitieron a los compradores evaluar a los vendedores, lo que atrajo a muchos más usuarios y expectoraba a los estafadores. En menos de un año, la plataforma estaba alcanzando números récords. Para 2012, Silk Road ya contaba con más de 10.000 productos listados y miles de usuarios activos diariamente. Tanto fue su impacto que incluso se registró una disminución en los crímenes violentos relacionados con el narcotráfico, ya que las transacciones anónimas eliminaban la necesidad de recurrir a las calles en búsqueda de intermediarios peligrosos. En cuanto a las ganancias, las comisiones por transacción en Silk Road variaban entre el 8 y el 15%. Dependiendo del tamaño de la transacción. Se estima que a lo largo de la historia, el sitio generó ventas totales por aproximadamente $1.200 millones, con comisiones acumuladas de alrededor de $80 millones. Sí, mucho dinero.